Ahí estamos de vuelta, entonces. Ya, como les decía, estábamos en el PPT a la altura de la página 16 cuando trabajamos todo el proceso de inicio de los deberes y obligaciones tributarias y hicimos todo el cálculo de impuestos relacionados a las respectivas declaraciones de las compras y ventas que tiene una actividad económica y pasamos por todo el proceso regulatorio, lo que implica digamos, la tramitación o la serie de trámites que el servicio de impuestos internos obliga a que se deba dar cumplimiento respecto a los procesos de fiscalización, las notificaciones, todo este proceso, digamos, de citación que conlleva, digamos, la obligatoriedad de los procesos tributarios. Entonces, ahora vamos a analizar un poco lo que se refiere a este término de la actividad económica, que es cuando la empresa ya decide dar cierre a sus actividades productivas. El Servicio de Impuestos Internos lo determina como aviso de término de giro. Eso conlleva que toda persona natural o jurídica que ha dado inicio a una actividad económica tiene que ponerle término de giro. Mientras la actividad económica esté vigente, los procesos de entrega de documentación, informaciones, digamos, de los hechos tributarios, las respectivas declaraciones, se hacen sí o sí de manera mensual, habiendo o no habiendo movimiento. De esta manera, se debe hacer, o se debe dar cumplimiento a todo el proceso de renta también de manera anual mientras dure este proceso. Cuando un contribuyente no cumple con estas obligaciones, está, digamos, se ve expuesto a infracciones y sanciones. De esta manera, eh, la obligatoriedad está dada por el contribuyente, que es a quien se le va a cursar la infracción, ya no al contador. El contador es solamente un funcionario más de la empresa. Ahora, eso no lo desliga de las obligaciones. O sea, el contador tiene que dar cumplimiento a todo este proceso, pero es el contribuyente el que debe estar constantemente em, revisando y cotejando que toda su situación tributaria esté al día. Ahora, las infracciones, sanciones y apremios están estipuladas en el Código Tributario en el libro número 2, donde obliga, o, digamos, la normativa obliga a que exista, em, digamos, un procedimiento bastante rígido al momento de no dar cumplimiento a estos procesos. Y están susceptibles de que haya una sanción o un castigo y que esto, dependiendo la envergadura, pueden llegar a la justicia ordinaria y pueden inclusive pagarse con presidio, o sea, estar preso, ¿ya? Ahora, eh, existe una serie de, digamos, de tipificaciones respecto a las infracciones tributarias, ¿ya? Hoy en día existen 26 tipos de infracciones a los cuales el contribuyente puede verse expuesto. Y se originan desde la omisión de una obligación accesoria, como es eventualmente un olvido de una declaración respectiva, o la no presentación de algún documento, o la no asistencia a una, eh, a una notificación que se le entregue, o a, a no cumplir una fecha de plazo en el respectivo entrega de algún informe, alguna declaración, etcétera. ¿Ya? Pueden pasar por cosas muy simples, ¿ya? A situaciones mucho más complicadas que eventualmente pueden estar dadas por adulterar, modificar,
eliminar o suprimir cualquier documento o cualquier hecho tributario específico. Ahora, cuando un contribuyente eventualmente, no sé, mm, por X motivo no emite una venta, pero no emite el respectivo documento tributario, también se ve expuesto a estas sanciones. Hay sanciones que están tipificadas con pagos de multa e intereses, las cuales digamos, se miden bajo UTM, ¿ya? O UTA. Ahora, eh, un apremio corresponde a una pena que decreta, en este caso la justicia ordinaria o un tribunal, respecto a la determinación de ejecutarse un arresto eventualmente de un contribuyente que ha incumplido algo. Eh, de allí que cuando se habla de apremio, lo que se persigue es que, en este caso, el contribuyente pague de manera efectiva, ¿ya? Ahora, los tiempos pueden pasar de 15 días hasta muchos años, ¿ya? Y respecto a las sanciones, o sea, perdón, las condonaciones, ¿ya? Condonaciones de deuda o condonaciones de sanciones, como dice ahí, se, se establecen cuando existen diferencias en las respectivas declaraciones de impuestos o en algún reajuste que se tenga que aplicar respecto a algún pago de alguna determinación. Eh, las condonaciones son aplicables a multas, intereses y reajuste de de algún procedimiento, digamos, tributario que se haya cumplido. ¿Cuál es la finalidad? Es reducir el monto del cual se tiene que pagar, ¿ya? Ahora, dependiendo del tipo de situación, eh, el servicio puede entregar condonaciones o puede dar condonaciones de manera parcial o de manera total. De allí que va a depender mucho del contexto en el cual se realice y cuál eventualmente sea el monto que se deude o el origen, digamos, del procedimiento que origina, digamos, los recargos. De allí que es importante que como contribuyente se tenga claro y se tenga al día la situación tributaria. De esta manera podemos tener ciertos beneficios tributarios que están amparados en la ley y en cualquier normativa que el mismo servicio vaya estableciendo de manera periódica, ¿ya? No es necesario que exista una ley específica o que se cree una ley para una situación específica. Muchas determinaciones a veces el servicio o el director del servicio de impuestos internos valida esa normativa para aplicar una sanción dependiendo cierta situación, ¿ya? Y se genera en este caso una especie de beneficio tributario. Ahora, constantemente existen cambios en el código tributario que están relacionados también con la ley de renta o la ley de IVA, donde eventualmente pueden ir aumentando o disminuyendo los impuestos existentes. De allí que mm, situaciones como el alza de la benzina, el precio de la benzina o del petróleo, va generando aumentos constantemente, digamos, en los, en los montos de impuestos, que de una u otra manera el Estado busca recaudarlos para poder aplicarlo en la administración pública. Em, pero a modo general, una empresa, independiente del tamaño, debe estar siempre al día con sus obligaciones para no verse expuesta a ningún tipo de sanción propiamente tal de algún incumplimiento que haya generado. De esta manera va a poder dar cumplimiento a sus cierres comerciales anuales.
¿ya? Y esos cierres parten con la emisión de los diferentes informes financieros. Eh, un informe financiero, como a modo general, para que algunos que no conozcan lo vayan ya, digamos, direccionando, es cuando hablamos de balance. El balance de una empresa es un tipo de informe financiero, ¿ya? ¿Por qué? Porque los informes financieros representan de manera global o general, de manera gráfica, la situación real de una empresa del punto de vista financiero, detallando bienes eh, y recursos que posea para poder desarrollar su actividad productiva. Y permite también poder analizar cómo ha sido la respectiva administración y asignación de estos ítems dentro de este periodo comercial. De allí que toda información que genere la empresa respecto a adquisiciones, inversiones, ventas, pagos, debe todo estar respaldado porque es la única forma de que yo tenga o pueda incluirlo dentro de la contabilidad y a la vez pueda verse reflejado en este informe financiero anual. Y de esta manera, un informe financiero me va a dar una visión mucho más global para poder analizar la empresa, poder determinar qué decisiones eventualmente puedo tomar, ver una proyección futura basándome en una situación actual y ver si pudiese tomar decisiones correctivas que me permitan eventualmente mejorar, crecer o aumentar quizás en cierto ámbito mi capacidad, digamos, productiva. Estos informes financieros son documentos que funcionan como instrumento público, que tienen una validez propiamente tal y que constituyen eh, penalizaciones si es que estos son eventualmente adulterados, ¿ya? Si bien una empresa emite sus informes financieros anuales obligatorios, no está exento de que eventualmente puedan trabajar eh, informes en periodos más cortos, ¿ya? Pueden trabajarlo de manera interna para eventualmente hacer un análisis de una situación, ya sea trimestral o semestralmente, e ir viendo cuál es la situación real de la empresa. Por ello, es importante que las contabilidades estén al día. Yo no puedo sacar digamos, un prebalance o un preinforme financiero si es que la contabilidad no está al día. Y eso implica que esté ingresado estén, digamos, registradas todos los ingresos y los egresos, pero también implica que tienen que estar realizadas las respectivas cuadraturas. ¿Qué significa eso? Eh, cuando una empresa compra, ¿ya? Y compra eventualmente a 30 días, 60 días o en 3 cuotas, ¿ya? Se deben ir haciendo o ingresando los respectivos pagos, ¿ya? Para ir saldando los saldos de las respectivas facturas o documentos contables, ¿ya? Eh, ese procedimiento de que me cuadre, ¿ya? De ir ingresando los pagos respectivos y que me cuadre esto, se llama conciliación bancaria. De allí que la conciliación, por lo general, se hace con la cuenta corriente de la empresa, filtrando si estos se hicieron a través de, no sé, un pago con tarjeta, a través de una transferencia electrónica, a través de la emisión de un cheque, etcétera. ¿Ya? No tiene sentido de que estar ingresando toda la información contable si después yo no estoy haciendo la respectiva conciliación bancaria. Entonces, constantemente la cartola del banco tiene que estar ahí como fiel instrumento y amigo del departamento contable, ¿ya? Cotejando que cada movimiento de la cuenta corriente sea una actividad, o sea, o respalde una actividad económica que haya ejecutado la empresa, ¿ya? De allí también la importancia que las cuentas corrientes no pueden haber
movimientos de índole personal, en este caso de los socios, de los contribuyentes, ¿ya? La cuenta corriente de la empresa es de la empresa, ¿ya? Si el dueño o el socio necesita dinero personal, tiene que hacer el respectivo retiro, ¿ya? Retiro para el socio tanto y se saca de la cuenta corriente una cantidad de dinero, ¿ya? Y eso se detalla como retiro. Si el socio, no sé, pues lo ocupa en el supermercado, que en el viaje, que en un helado, en lo que sea, eso es un tema del socio, ¿ya? Pero en la cuenta corriente queda como retiro del socio X. Em, ahora, eh, mm, 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 mm. Bueno, de allí la importancia que, como dice acá, mm, porque de repente esto le pudiese generar un poquito de conflicto, dice, los reportes financieros son un ejemplo clave para las empresas, puesto que permiten convertir datos brutos, pero si solo tienen poco o nulo valor en la información valiosa sobre el estado financiero de la empresa. Como veremos más adelante, existen diferentes tipos de informes financieros, que es lo que vamos a trabajar ahora y que puede resultar muy importante y útil para la empresa, desde un balance general de las cuentas hasta un reporte de masa salarial. ¿Ya? Ahora, eh, los informes financieros, eh, si bien se parte con el balance general y el balance de 8 columnas, el 31 de diciembre, que nunca se hace el 31 de diciembre, pero ya desde el 31 de diciembre, o sea, perdón, a partir del 1 de enero, ya se puede empezar a emitir, porque incluye las actividades hasta el 31 de diciembre. eh, los balances son como la puerta de entrada a todo este tipo de, digamos, de informes financieros. Existen informes financieros, o sea, informes de situación financiera. En este se representa la situación real y gráfica de la empresa, donde se rescata información sobre los deberes y obligaciones que tiene la empresa y se detalla información sobre el capital, fondos de reserva, fondos de inversión o, o eh, digamos, proyección, o sea, ¿cómo le dijera? Eh, créditos, digamos, que hayan obtenido ya eventualmente a largo plazo. De esta manera, el informe financiero clasifica toda esa información en tres grandes familias. Y es aquí donde nace el concepto de activo, pasivo y patrimonio. Los activos representan, como dice ahí, el dinero en efectivo, ¿ya? De manera, digamos, el concepto engloba todo el dinero en efectivo que tenga la empresa y sus deducibles otros, en otros, en otros formatos, digamos, ¿ya? Si tenemos dinero en la caja chica, ya pasa a ser activo. Si tenemos dinero en la cuenta corriente, pasa a ser activo. Si tenemos dinero en una cuenta de débito, pasa a ser activo, ¿ya? Eso es lo que representan los activos. Pero también están representados por bienes que posee la empresa, de donde va a obtener dinero. Ejemplo, si una empresa vende zapatillas, todas las zapatillas que tienen en su bodega son activos, porque el producto de vender va a recaudar dinero, ¿ya? Esa es como la representación general de lo que es un activo, ¿ya? Cuando pasemos al módulo contabilidad avanzada, vamos a analizar mucho más a fondo el concepto. Ahora solamente quiero que quede como la noción. La otra grande familia es el pasivo. ¿El pasivo qué representa?
la serie de obligaciones y compromisos que adquiere la empresa con terceros. Si una empresa contrata a una persona y le paga un sueldo para que realice un trabajo, adquiere una obligación de pago, pagar remuneración. Si la empresa adquiere una deuda y esa deuda la establece su crédito a largo plazo a, no sé, 36 meses, 3 años, ¿ya? Va a tener una deuda, ¿ya? Por 3 años con un banco, que eso también es pasivo, ¿ya? Si contrata una empresa donde que le provees, digamos, seguridad, ¿ya? El contrato también pasa a ser pasivo. ¿Por qué? Porque es un compromiso que tiene con esa empresa de pagar eventualmente mensualmente por la prestación de servicios para entregarle seguridad a la empresa. ¿Ya? Toda deuda que contraiga la empresa con terceros, ¿ya? Terceros de manera general, clientes, trabajadores, entidades financieras, proveedores, acreedores, son pasivos. Y la tercera gran familia, digamos, es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio agrupa la cantidad de bienes, de reservas y aportaciones que entregan los socios para poder dar inicio y movimiento a la actividad económica, a la empresa. Dentro del patrimonio, ¿qué hay? Está la incorporación de capital de los socios. Eso pasa a ser patrimonio, ¿ya? Tenemos fondos de reserva, fondos de utilidades, tenemos, tenemos eh, cuentas, tenemos a ver como, ¿qué otra cosa puede ser así como general? Si la, em- si la empresa tiene infraestructura, eh, también pasa a ser patrimonio. Ahora, a ver, cómo se lo desgloso de manera general? Por ejemplo, disculpe, terrenos, ¿eso vendría El siendo terreno, activo o patrimonio? el terreno, no, el terreno es un activo. El, el terreno, a ver, lo que pasa es que el, el terreno es un activo y se denomina como activo porque un terreno nunca va a perder su valor. Los terrenos no pierden, ¿cómo le dijera? No se, digamos, no se deprecian. El Te le iba a término decir no se deprecia. no se deprecian. Pero, ¿qué es la depreciación? Es que ahí donde no quiero entrar a algo, porque las voy a enredar algunas. Cuando algo se deprecia, es cuando yo digo, salgamos un poco del contexto contable. Cuando una persona se compra un auto, 0 kilómetros, sale de la automotora feliz y contenta y literalmente llega a la casa y ya no vale los 50 millones, los 40 millones que pagó por el auto. ¿Por qué? Porque es un auto usado. Pero si tiene 1 hora, media hora, no importa, es un auto usado. Ese efecto de que algo, producto del uso en un tiempo determinado, conlleve a la pérdida o reducción de valor, en contabilidad se llama depreciación. Entonces, cuando yo hablo eh, de las cuentas contables, el terreno es un bien que tiene la empresa, pero con este caso corresponde a un activo, porque el terreno no pierde el valor, ¿ya?
Así que, y es el único activo que no se deprecia, por si acaso, y que eso es pregunta de prueba. ¿Ya? ¿Cuál es el único activo que no se deprecia? El patrimonio. Em, a ver. Mm, 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 mm. Ejemplos, les voy a dar como ejemplos generales de cuentas contables, como para que lo vayan un poquito ya más materializando. Eh, ejemplos de cuentas de activo, tenemos dinero, el dinero en sus diferentes presentaciones que se denomina caja, ¿ya? El dinero se llama caja, ¿ya? Tenemos mercaderías, que es lo que eventualmente tenemos en una bodega, ¿ya? Inventarios, ya también es una cuenta de activo. Mobiliario, también es una cuenta de activo. Mobiliario mueble se implica repisas, estantes, no sé, silla, ¿ya? Todo eso, todo lo que sea mueble. Eh, equipos computacionales, ¿ya? Eh, las instalaciones, infraestructura, ¿ya? Si yo tengo una bodega, la bodega, digamos, si mi actividad productiva es en una pieza que se llama bodega y ahí tengo todo, ¿ya? Eso es mi infraestructura, ¿ya? Contempla las instalaciones que tenga esa infraestructura, hay una valorización de ellos también. Materias primas, si yo tengo una bodega donde tengo materia prima lista para utilizar para elaborar mi producto, ya también contempla, digamos, activos. Todas estas cuentas tienen un monto asignado desde el punto de vista monetario. O sea, yo determino cuánta plata tengo en materia prima, cuánto en mobiliario, cuánto en equipos computacionales, en mercadería, etcétera. ¿Ya? Y esa es la información que yo utilizo para realizar el respectivo análisis. ¿Ya? Ejemplos de cuentas de eh, pasivo, tenemos deudores con terceros, ya sea con bancos, con acreedores o proveedores. eh, Cualquier documento o cualquier deuda que haya contraído con, digamos, a largo plazo, con alguna entidad financiera, con, no sé, por alguna cooperativa, también eso contempla eh, pasivo, ¿ya? El IVA débito fiscal, el IVA, eh, el IVA también contempla pasivo, ¿ya? Y cuentas de patrimonio vienen siendo, como les digo, los aportes del socio, que en este caso son el capital, o la reincorporación o aumento de capital que también pueden entregar los socios, ¿ya? Los fondos de utilidades del ejercicio, fondos de reserva, fondos de inversión. eh, Profesora, ¿pero eso es pasivo? ¿Sigue siendo pasivo? no, O... eso pasa siendo patrimonio. Ah, ya, eso lo escuché ya. Okay. Capital, reservas, reincorporación, digamos, o aumento de, digamos, de capital que entregue un socio, todo eso es patrimonio. ¿Ya? Los resultados del ejercicio, en el sentido de ya sea utilidades o pérdidas, también están contempladas en la cuenta de patrimonio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la... Profesora, profesora, Adelante. aló, ¿me Lucía, puede repetir lo que,
Sí, ahora escucho. ¿Me puede Ah, repetir ya. lo que dijo, por favor? Lo último, por favor. Ahí que dije lo último entre todo lo que voy diciendo. Eh, Les comentaba yo que los resultados del ejercicio, no sé si de ahí para adelante, ya sean utilidades o pérdidas que una empresa tenga después del término de un año comercial, ya también son patrimonio. Ya cuando una empresa tiene pérdidas, se pone, digamos, digamos, en el apartado, digamos, de patrimonio, su respectiva pérdida. Y cuando son utilidades, también se detalla ahí. ¿Ya? De esta manera, toda la información que yo ejecuto dentro de un año comercial, la veo reflejada en mi balance de situación financiera, ¿ya? Y me va a permitir determinar cuántos bienes posee una empresa, o que en este caso son los activos, cuánto es la cantidad de bienes que posee la empresa, ya sean recursos físicos o recursos monetarios, para producir, y lo compara digamos, lo equipara con la cantidad de compromisos que tiene la empresa de deudas ya contraídas. Eso me va a permitir saber cuál es el nivel de, digamos, de solvencia y de margen de eventualmente utilidades que pueda obtener una empresa en un periodo respectivo. Entonces, el balance de situación me va a entregar ese contexto. Ahora, existe otro tipo de informe financiero que se llama cuentas de resultados, que como su nombre lo dice, no entrega información detallada, pero sí entrega la información del, de otro punto de vista, ¿ya? ¿Por qué? Porque compara los resultados que ha obtenido la empresa respecto de los ingresos que obtuvo versus el costo que le implicó la producción. De manera simple, la relación está representada por los gastos de la empresa, que implica la salida de dinero, ¿ya? Que disminuyeron, digamos, el flujo líquido, digamos, versus lo que le entró, ¿ya? Se hace una respectiva, un respectivo cálculo y me da la cuenta de resultados. Si gasté más de lo que ingresó o ingresó más mercadería de lo que gasté, ¿ya? Y tenemos otro tipo de informe que es el estados de cambio en el patrimonio, ¿ya? El estado de cambio en el patrimonio muestra cómo existen movimientos financieros que representen las entradas y salidas de dinero de la empresa, pero desde el punto de vista de las incorporaciones de dinero que entreguen los socios versus las utilidades que la misma empresa tenga, ¿ya? Aquí en el estado de cambio del patrimonio vemos eventualmente la estructura de el capital, los aumentos de capital, los fondos de reserva, los fondos de inversión, los fondos de utilidades, los fondos de pérdida. Cuando una empresa eventualmente está al debe, no sé, no tiene plata para seguir trabajando, lo primero que se hace es poder solicitar al directorio, en este caso, o a los socios, un aumento de capital. ¿Para qué? Para inyectarle dinero a la empresa para que pueda realizar su actividad económica. Esa modificación ya contempla crear un informe, digamos, al finalizar el año, de estados de cambio en el patrimonio. Situación también que se puede dar es que eventualmente tenemos 3 socios y resulta que se redujo a 2 socios. También hacemos un estado financiero que refleje los cambios en el patrimonio, porque los porcentajes van a variar, ¿ya? Y tenemos el, el último estado financiero, que es el estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo
muestra el movimiento que la misma empresa tenga respecto a la entrada y salida de dinero que tenga. Entrega como le dijera, la variación, ¿ya? En cuánto tiempo una empresa va recibiendo inyecciones de dinero respecto de las ventas. Y eso lo detallo así porque existen muchas empresas que venden mucho al crédito y que los clientes no le pagan nunca. Entonces, la fluctuación o la fluidez de la inyección de efectivo ya se amplía porque, no sé, pues los clientes pagan a 30, a 60 días, a 90 días y la empresa necesita dinero automático ya circulante para poder ir asumiendo sus propias necesidades del punto de vista productivo. Entonces, este estado de flujo efectivo entrega esa información de la regularidad, ¿ya? O la frecuencia de cómo me va entrando el dinero mediante diferentes tipos de medios, digamos. Evalúa lo que es efectivo como dinero efectivo, ya como moneda, evalúa los ingresos, no sé, en periodos mayores a 30 días, fluctuaciones a través de plataformas, porque la empresa puede eventualmente recibir plata por estar presente en algunas plataformas electrónicas, cuánto recibe eventualmente por cheques a largo plazo, por transferencias electrónicas y una serie, digamos, de medios, ¿ya? Eh, y lo único que me va a entregar este tipo de informe es poder determinar qué nivel de liquidez tiene la empresa para asumir sus compromisos económicos, ¿ya? Y existe otro tipo de informe financiero que este no es común en las empresas del ámbito privado, ¿ya? Siempre se utiliza en el ámbito público, que es el informe, que es la memoria, ¿ya? Grandes empresas como los holding, como corporaciones, como fundaciones, que reciben dinero, digamos, autofinanciados por la administración pública, o en cierto porcentaje por la administración pública, están obligados a crear este documento que se llama memoria, que en sí es un libro. Y en ese libro se detalla toda la información desde el nombre de la empresa, la base histórica, su visión, su misión, su principio, su metodología o proyección de trabajo, y pasa por todo, digamos, como una especie de historia, ya por eso se llama memoria, de historia de cómo está trabajando la empresa, las inversiones que ha hecho, cuáles son sus clientes internos y externos, y después pasa por la fase productiva, donde entrega datos duros de lo que ha sido su producción anual. La finalidad de este documento es entregar una visión macro de cómo la empresa está trabajando y cómo ha visto reflejada su administración dentro de un periodo anual. Y respalda y es respaldada dentro del mismo documento por todos los informes financieros que va a incluir. Y de allí que estas memorias son literalmente libros, ya que uno obviamente los puede descargar, pero una memoria fácilmente tiene 100 páginas, ¿ya? Ustedes pueden eventualmente a través de internet buscar memorias de, no sé, pues de algún holding, ¿ya? Y en la plataforma, digamos, en la página, descargan la memoria anual. Eh, el objetivo de estas memorias permite también poder determinar cuál ha sido el rendimiento o la productividad alcanzada en este periodo y cuáles son las proyecciones futuras que tiene la empresa para poder seguir creciendo. Eh, donde los reportes financieros, obviamente al ser empresas mucho más grandes, conllevan, digamos, la totalidad, digamos, de su actividad productiva. O sea, si la empresa tiene
contactos y negocios con otros países del mundo, está toda la información ahí, ¿ya? Y obviamente estos informes financieros deben estar elaborados en moneda chilena. Si bien pueden tener información, no sé, po, con Estados Unidos en inglés, ¿ya? La obligatoriedad es que esté eh, emitido el documento en este caso en idioma español. Em, mm, 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 espérenme, déjenme ver una cosa, a ver si lo puedo hacer acá. Mm, Déjenme ver algo que acá, miren, voy a compartirle este. Pensé que me iba a costar más. No, pero, ¿dónde está? Esperen, no es eso. No es eso, no es eso, no es eso. ¿Dónde metí la página? Acá, ya. ¿Ven la pantalla donde dice Comisión para el Mercado Financiero? Y aquí habla de Falabella. ¿Sí? ¿Está proyectado? Ya. Aquí, bueno, aquí entré a la plataforma, digamos, de Falabella, pero del holding, digamos, ya Falabella, ¿ya? Donde aquí están toda la información propiamente de los accionistas, los hechos, registros gerenciales, directrices y juntas de accionistas y todo. Y aquí hay algo que dice memoria anual, ¿ya? Entonces, voy a coger el memoria del año 23, ¿ya? Y acá dice memoria anual, ya que lo voy a poner a descargar. Interesa como para que tengan la visión un poco más general de esto. Aquí. Que se den, mira, Profesora, déjame. cualquiera puede hacer, o sea, buscar información de las empresas. Sí, pues, pero si esto es información pública, está en el navegador. Información pública. Sí, pues, Ah, no si tenía el, idea. si el tema está en que uno abra estas cosas y uno las entienda. Sí, pues, ese es el tema, pues. Miren, acá yo solamente le puse memoria Falabella y me tiró el tiro al año 2023 como referencia. Ya ahí me abrió el link. Ya, aquí estoy en la plataforma y estoy ya en la memoria. Y aquí está todo el acceso a la información. Esto tiene 247 páginas. Y parte con una bienvenida, carta al director, carta al gerente. ¿Para qué vamos a abrir el documento? ¿Ya? Aquí dice Somos Falabella, una vida más simple, nuestro impacto del 2023, nuestro ecosistema digital, físico-digital, ¿ya? Habla después del gobierno corporativo, ¿ya? Del directorio, quienes lo componen, la ética, ¿ya? Aquí habla del equipo de trabajo, acá habla de la creación de valor, obviamente la propuesta de valor que tienen, la cadena de valor, que es otro ámbito, el impacto social, ya hablamos de educación, emprendimiento, inclusión, ya, impacto ambiental, aquí hay unos anexos, y aquí dice estados financieros y consolidados resumido, ya, estados financieros consolidados. Vamos a abrir, ¿qué me voy a encontrar aquí? Aquí tengo un detalle de esto que es, estado financiero resumido. Ya, aquí habla, esto es un estado financiero. Ahí está el activo. Ahí ya, ahí recién estoy entendiendo. Aquí está el activo. Estos son todos los activos que tiene la empresa. Ahí están los pasivos. Bueno, esos también son activos, ¿ya? Aquí están los pasivos, ¿ya? Este columna de acá también es pasivo. Y aquí dice estados de resultados, que viene siendo el patrimonio. Un resultado, estado de situación integral, ¿ya? Estadio de cambio en el patrimonio. Aquí hay otro informe. Estado de flujo de efectivo directo.
¿ya? Bueno, ya dice 10 estados consolidados, ¿ya? Pero ahí ya tengo un informe financiero. Espérame, déjenme ver algo. Mm, Eso es en cuanto a los estados de financieros. Espérame un segundo, que esto me abrió. Está lento para descargar el documento. Ya. Y si, ejemplo, esos estados financieros consolidados, pero si yo me voy acá al impacto social y quiero ver qué ejemplo, ¿qué está haciendo en cuanto a educación Falabella? ¿Ya? Es lectura. Entonces, de una u otra manera, es bueno que de repente se pueda dar lectura a este tipo de documentos y vayan viendo cuál es la línea de trabajo de Falabella, ¿ya? Y aquí cuando yo hablo de Falabella, incluyo todas sus marcas corporativas, que en este caso es eh, Open Emergen, ¿ya? Lo que es el círculo de lo que es Sodimac. ¿Qué otra cosa? Bueno, Falabella, el Blanco, el Falabella Retail, y aquí están todos. Totus, el Mall Plaza, falabella.com, aquí está todo lo que está incluido de Falabella. Entonces yo les voy dando lectura a todo esto, ¿ya? Esto es una memoria. Profesora, Dame. consulta, es que quedé intrigada con este tema, con lo que estoy viendo. ¿Por qué la información es pública? ¿La ley los obliga a hacer eso o qué? ¿Por Es que, qué? a ver, lo que pasa es que las memorias pueden estar pueden emitirse, digamos, organizaciones que reciban fondos públicos y están obligadas porque tienen que informar, en este caso al Estado, su totalidad de recursos que recibieron dentro de un año comercial. Pero en este caso, si estamos hablando de Falabella, Falabella es una sociedad anónima y las sociedades anónimas también están obligadas. La ley los obliga. Ah, ya. No Gracias. así, no así las empresas privadas donde su estructura jurídica esté dado por SPA, responsabilidad limitada, una IRL. Pero las sociedades anónimas tienen que hacerla. Aquí ahí piensen que la sociedad anónima hay un directorio detrás, hay mucho dinero involucrado. O sea, si una empresa no entrega un informe financiero de esta envergadura, tiene la libertad de hacer lo que quiera po, y pasarse las leyes por donde quiera. Entonces, la forma de poder ver las envergaduras de las inversiones, de lo que está haciendo, de las proyecciones de crecimiento, están dadas digamos, por entregar esta pauta general, ¿ya? Así que ustedes pueden buscar memorias de cualquier empresa, ¿ya? Empresa, sociedad anónima o holding que tengan, ¿ya? No sé, pues las empresas Bio Bio, no sé, pues Carosi, las empresas a ver, ¿qué otra empresa? Profesora, las municipalidades igual. No, las municipalidades entregan cuentas públicas. Ah, ya, como son públicas, también yo pensé que podía. Ya. No, no hacen el documento como memoria, pero sí tienen que elaborar su propio informe que se llama cuenta pública. Que al final Ya. Es como lo pensemos que mismo. es como lo mismo, pero se llama de otra forma. Ah, ok. ¿Ya? Pero a lo que voy, ¿también se puede ver en la página? ¿También si uno se mete se puede ver? Las cuentas públicas es información pública y están obligadas la Ah, municipalidad a publicarlas. ok. Una cuenta pública no puede estar dada no sé, por hacer un pequeño discurso y explicarlo y que vayan los medios de comunicación. No, es un Ya. documento oficial, Ah, ¿ya? ok. Y uno, como ciudadano, tiene todo el deber de pedir la información y que se me entregue.
No me pueden dar el acceso a la cuenta pública, en este caso de la municipalidad donde vivo. Ya. Entonces la idea es que se publiquen a través de las plataformas. Y de hecho la ley lo detalla. O sea, las instituciones a través de sus propias plataformas deben publicar la información obligatoria, digamos, de su estado financiero o de cómo administrar los recursos en un periodo respectivo. ¿Ya? Pero esto es una memoria. ¿Ya? Los otros informes financieros, como les digo, de manera general, son informes financieros aquí. Espérame. ¿Dónde cambió la estructura acá? Acá. Ya. A ver, esto es historia, esto es historia, esto es historia. Ya. Aquí empiezan los estados de resumidos, ¿ya? Los estados de resumidos son estos, por eso son como más chicos, porque están resumidos, ¿ya? Que es lo que yo les mostraba hace algún ratito. ¿Ya? Y aquí vienen los consolidados. ¿Y los consolidados qué significa? Que son el detallado, el que tiene todo. ¿Ya? Por eso esto obviamente está dentro del mismo contexto, digamos, pero está dentro de otra presentación, digamos, propiamente tal. ¿Ya? Donde aquí hay, bueno, están las notas. Las notas son como, como un detalle, digamos, de guía para evaluar, digamos, los datos, la información que esté dada. Y aquí tenemos un estado de consolidado. Este es un estado de situación financiera. ¿Esto se me ocurre? Ya. Entonces, si lo vemos aquí, ¿ya? Está dado por el nombre del documento, en este caso el periodo que comprende, eh, terminados, dice, los ejercicios terminados el 31 de diciembre del 2023, 31 de diciembre del 2022 y al 1 de enero del año 2022. ¿Por qué? Porque aquí este informe financiero es, ¿cómo le dijera? Es trianual, ¿ya? La información está dada anualmente, digamos, pero en 3 periodos, ¿ya? Entonces ahí tenemos los activos, ¿ya? Estos son todos activos, total activo, dice ahí. Y aquí está, dice, las notas adjuntas del número 1 al 43 forman parte integral de los estados financieros consolidados, que es parte de la hoja anterior que yo le estaba mostrando. Y aquí vienen los pasivos, ¿ya? Y aquí viene el estado de resultado, estado de patrimonio, en relación. Estados de flujo. Aquí cambia un poco la presentación, la hoja está girada al otro lado, por eso se ve como distinto, está en horizontal. Anechis, Profe, una pregunta. ¿Siempre tiene que ser anual o también puede ser mensual? es que de manera interna las empresas lo pueden, a ver, un estado financiero no se puede hacer de manera mensual. Sí se puede hacer con 3 meses porque ya hay una información mucho más amplia en cuanto al movimiento que tenga una empresa. Pero la ley obliga a que se haga de manera anual. Si yo lo hago en periodos con menor cantidad de tiempo, es para básicamente información interna de la empresa. ¿Ya? Tiene que hacerse solamente de manera anual porque eso es lo que obliga la ley. ¿Ya? Entonces, si seguimos, entonces aquí hay información propiamente tal, ¿ya? Y las respectivas, en este caso, que son estas, resumen principal de... Estos son estos hablan estos son los diferentes, ¿cómo le dijera? Los diferentes plataformas que tiene Falabella en las cuales percibe dinero, digamos. Y aquí tenemos, a ver, las más conocidas dentro de aquí es Autoplaza SPA, Banco Falabella Corredores de Seguro, Banco Falabella, CF Seguro de Vida SA, Inversiones Falabella Limitada. Entonces, todo lo que sea Falabella
Aquí está de manera detallada. ¿Ya? Y Profesora, aquí esos habla son como, disculpe, esos son como eh, otras cuentas que se hizo Falabella o son como tipo, terceros. no, estas son cuentas de Falabella. Lo que pasa es que de Falabella tenemos el Falabella Retail, el Falabella Viajes, Y ya cada tenemos uno el tiene Falabella su, Seguro. y ¿Ah? cada uno tiene su root. Tipo, o sea, sí, pues cada uno tiene su grupo que son actividades distintas, por eso que esto es un holding. Es como giros, esos como son como giros diferentes o nada que ver. Exactamente, exactamente, porque aquí tengo ejemplo del hipermercado Totus, que está con su root de Totus. Pero Falabella Inversiones también tiene acá tiene su root. Entonces, este root es el giro de inversión financiera, pero el Falabella Retail también tiene su otro root, Y su por otro giro. ejemplo, ¿y qué asocia todos estos root a un solo root? ¿Solamente el nombre Falabella? Sí, es porque lo que pasa es que es un holding. El holding agrupa una serie de empresas ya que pertenecen a los mismos socios. En Ya. este caso, al mismo directorio Falabella. Y el Ah, mismo ya. directorio Falabella tiene la facultad de hacer inversiones o generar negocios chilenos como con otros países. Mm. Por eso que aquí dice, esto mismo de aquí, dice aquí Chile, país de origen Chile. Estos son todas plataformas acá en Chile. Chile, Chile, Chile. Aquí dice Colombia, ahí dice China. Colombia, Colombia, Alemania, Argentina, Brasil, India, México, Perú, Uruguay, Reino Unido, Estados Unidos. ¿Ves? Así que si alguien quiere un poquito más indagar en lo que son los respectivos informes financieros, lo que es la memoria, entran al navegador y busquen, pongan memoria nomás, empresa tanto. Y ahí les va a aparecer y se pueden entretener leyendo. ¿Ya? Profesora, Eh, dígame. estaba, también decía que estaba la empresa Deloitte, pero Deloitte es una empresa certificadora, por lo tanto seguramente revisó los estados financieros de Falabella. Ah, sí, en el... Sí, en el... A ver. Sí, eso está al principio. ¿Dónde está? No, estaba por donde estábamos los estados financieros. Aquí. Aquí, Deloitte, eh, ya. Y aquí está lo que dice su compañera. Esta es la empresa, digamos, que audita, en este caso, los informes financieros de la empresa. Y ahí dice, Deloitte Auditores y Consultores Limitados. ¿Ya? Y aquí lo que es válido lo que dice su compañera, porque aquí no es que la empresa diga, vamos a hacer el informe y lo vamos a presentar nomás, sino que aquí hay toda una regulación respecto a que realmente sea lo que se está haciendo. La misma función que tiene en este caso la Contraloría de la República con las municipalidades y todo, las empresas, las sociedades, digamos, las empresas privadas, ya de este tipo de envergadura, deben contratar auditores expertos para que hagan sus auditorías. Y ellos validan que esta información sea tal cual. Si eventualmente esta empresa se confabula con Falabella, eh, para hacer cosas, tarde o temprano va a saltar en el servicio de impuestos internos y va a pasar lo que pasó años atrás con el tema de la Polar, que al final se terminó auditando con otras empresas externas o internacionales el tema y al final los mismos auditores que habían eventualmente como un poco eh, tapado digamos, el meollo, digamos, del caso La Polar, terminaron siendo parte del proceso judicial.
Así que no es algo que porque yo soy auditor no me va a pasar nada, ¿no? Están metidos en el mismo grupo. Entonces, ante la eventualidad de cualquier incumplimiento o de alguna aplicación, o sea, de una no aplicación de alguna regulación o de alguna ley, entran entran a la misma condición, digamos, de ser cuestionados en sus procedimientos digamos, en sus procedimientos de cómo ejecutan un proceso de auditoría, en los procesos de gestión. ¿Ya? Ya, entonces, ya, ¿a dónde vamos? Ahora me... Ya, son las 11:20. ¿Hacemos el descanso? Sí, ¿Ya? ¿Volvemos 25 para las 12? sí. Bueno, profesora, 12:35, entonces volvemos. Retomar entonces la clase. Ya, analizando el PDF de contenido, donde en la página 22 ya hablamos de las nociones del derecho tributario. El derecho tributario agrupa normas y principios que regulan las obligaciones que tiene, en este caso, el Estado con las personas que ejecutan las actividades económicas, ya que en este caso son los contribuyentes. Eh, Dentro de la legislación tributaria se establece una denominación, digamos, un poco distinta, poco conocida, pero se habla del sujeto activo y del sujeto pasivo. En este caso, el sujeto activo es el Estado en quien, digamos, en su eh, posición de acreedor de los tributos, obliga a que se le pague por cada una de las actividades económicas que ejecuta, ¿ya? Y las personas, ya que en este caso son los contribuyentes, y quienes se les entrega la responsabilidad de ejecutar este pago, vendrían siendo los sujetos pasivos. De esta manera, existe esta relación donde eh, existen obligaciones y derechos por ambas partes, del Estado, digamos, y de los contribuyentes. Y la única finalidad es que se encarga de mm, fiscalizar, administrar, recaudar, derogar y aplicar cualquier normativa establecida respecto a esta relación. De allí que la principal función de la legislación tributaria comprende que éstas deban aplicarse y interpretarse por sí mismas, de manera de que cualquiera que esté en esta situación o condición eh, cumpla lo determinado por ella, ¿ya? Ahora, eh, dentro de las fuentes del derecho tributario que se mencionan, ¿ya? Existen las fuentes positivas del derecho, ¿ya? Las fuentes positivas son las que están detalladas o están determinadas, como dice ahí, a un texto legal que tiene fuerza obligatoria de ley. ¿Cuáles son ejemplos de las fuentes positivas? La Constitución política del país, que establece digamos, la potestad de derecho de Estado para imponer, en este caso, la aplicación y pago de tributos. La ley propiamente tal, que se crea con la finalidad de poder regular, digamos, actividades económicas y que generen, o de las cuales se generen impuestos, los cuales deben ser cumplidos en su contexto, digamos,
digamos, de hecho económico ya en materia tributaria, y aquí ya tenemos un sinfín, digamos, de decretos ley como la ley del impuesto a la renta, la ley del impuesto a la estampilla, el impuesto territorial, eh, ley de impuesto a las herencias, asignaciones y condonaciones, y ley impuesto a las rentas municipales, el mismo código tributario, etcétera. Y tenemos, dentro de las leyes positivas tenemos eso, pero también tenemos decretos supremos y reglamentos que, eh, que determinan o están determinados en este caso por el presidente de la República, quien tiene la facultad de dictar eh, instrucciones y dictaminar, digamos, ejecuciones de la ejecución de alguna ley en específico bajo una, digamos, una condición determinada. De allí que parte de estos decretos supremos y reglamentos tenemos el reglamento de la contabilidad, ejemplo, agrícola, el reglamento sobre la ley de impuestos a la venta de los servicios, etcétera. Tenemos otro, digamos, otra fuente del derecho positivo que son las resoluciones del Servicio de Impuestos Internos. Las resoluciones son documentos emitidos por el Servicio de Impuestos Internos como una forma de respuesta a consultas generales que los contribuyentes eventualmente puedan tener en una materia en particular o en específico. ¿Por qué, eh, por qué en este caso el Servicio de Impuestos Internos emite estas resoluciones? Porque para contexto general, las leyes no están creadas para la comprensión general de todos los ciudadanos. Entonces, en este ámbito, el Servicio de Impuestos Internos emite estas resoluciones aplicando la normativa o, digamos, basándose en la ley, pero detallándola o explicándola de manera mucho más simple y mucho más general, cosa que dicha información pueda ser entendible y comprensible para todo a quien le interese y requiera, digamos, dar lectura a estas materias. Entonces, existe digamos, una comprensión mucho más transversal en cuanto a esto, ¿ya? El Servicio de Impuestos Internos está constantemente emitiendo resoluciones, ¿ya? Respecto de el decreto ley número tal, ¿ya? ¿Dónde salen estas resoluciones? Obviamente en la página del Servicio de Impuestos Internos, donde uno tiene que hacer las consultas, ¿ya? Tenemos también los tratados internacionales. Chile, como cualquier otro país, tiene creado acuerdos internacionales con otros países que lo que busca básicamente es evitar que exista la dualidad o sí, dualidad se podría decir, de la aplicación de tributación ante actividades comerciales con otros países. Entonces, estos tratados permiten evitar esa dualidad de la tributación, pero también poder llegar a acuerdos comerciales compensatorios respecto de la transacción económica propiamente tal de ciertos productos. ¿Ya? Entonces, en base a esto, tenemos las fuentes positivas, ¿ya? Del derecho. Pero también tenemos las fuentes racionales, ¿ya? Que básicamente se detallan sin ser norma jurídica como tal, son aquellas que permiten una formación o una aclaración y un análisis en específico basándose en la ley, pero con una doctrina propia, digamos, o una doctrina de autor. En esto tenemos dos ámbitos que habla de la jurisprudencia, que es
que es, en simples palabras, es crear em, leyes o normas basado en hechos sucedidos donde exista una base legal para poder em, darle una interpretación como tal, ¿ya? Em, de allí que la jurisprudencia me permite poder conocer a cabalidad o de manera muy general normas que existan y cómo se han ido aplicando a través del tiempo, ¿ya? Eh, y tenemos las doctrinas de autores, que son básicamente personas, ¿ya? Profesionales, expertos en un ámbito tributario, eh, con ciertas directrices específicas en un ámbito, que crean libros, publicaciones o hacen emisiones de documentación que permitan poder aclarar ciertos hechos específicos y darle un poco el contexto analítico. De allí que tenemos muchos, no sé, economistas que crean libros y analizan mucho, no sé, políticas económicas eh, para las empresas para las empresas chilenas. ¿Ya? Entonces hay un libro y hay una publicación que fundamenta, digamos, esta fuente racional. ¿Ya? Entonces, las normativas o el derecho tributario se basa en normas positivas, ¿ya? Que es toda esta estructura legal o de hechos económicos que se tienen que sustentar bajo un hecho legal, y tenemos estas fuentes racionales que, sin ser norma jurídica como tal, se crean por autores específicos o basándose en hechos eh, que ya han sucedido para poder analizar un contexto de cómo debiese aplicarse una norma propiamente tal. De hecho, Chile trabaja en el ámbito jurídico, trabaja mucho respecto de la jurisprudencia, ¿ya? O sea, se basa en hechos anteriores para hacer el comparativo y decir, y citar eventualmente en un juicio. Por ejemplo, hay un juicio de, no sé, en una materia un poco más compleja de repente, eh, derechos humanos y, digamos, integridad de las personas. Entonces, cuando sucede otro hecho que ha sido dentro de la misma connotación y donde existen muchos, como le dijera, muchos factores coincidentes, ¿ya? Se toma ese hecho pasado y se genera el comparativo para apelar, digamos, a una interpretación quizás justa o con un cierto criterio, en este caso del juez. Ya vendría siendo la jurisprudencia. ¿Ya? Ahora, ¿alguna duda en cuanto a esta parte un poco más compleja, digamos? La parte más jurídica, digamos, del derecho tributario. ¿No? ¿No? Ya. No, profesora. Mm. Entonces, seguimos. Las normas tributarias basan su estructura legal bajo cuerpos legales que son leyes o decretos de carácter tributario que determinan o establecen la obligatoriedad de pago de impuestos. Tenemos las circulares que constatan la interpretación de una norma tributaria en específico, dando instrucciones a funcionarios, en este caso, del ámbito tributario, a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos para aplicar de manera tácita el alcance, digamos, de la ley específica. Entonces, los funcionarios se rigen bajo circulares para aplicar su forma de actuar ante, digamos, a un contribuyente. Tenemos las resoluciones que conlleva documentos como instructivos, los cuales tienen digamos, cierto enfoque a poder contextualizar y poder aclarar aspectos específicos que en este caso el Servicio de Impuestos Internos emite para poder generar un lenguaje mucho más comprensible de alguna ley.
Y tenemos los oficios, que son documentos, en este caso, em, que se emiten ante una situación específica para dar instrucción de un procedimiento de un procedimiento cómo se tiene que ejecutar o eventualmente cómo se debe resolver ante una cierta situación en específico. Entonces, las fuentes positivas del derecho ya conllevan emisiones de cuerpos legales, circulares, resoluciones y oficios donde se está sujeto a, digamos, digamos, esto se está sujeto a documentación de respaldo para poder proceder. De allí que los respectivos impuestos en el país se, se denominan o se clasifican ya según digamos, la función que estos apliquen. Los impuestos tienen tres finalidades o cumplen tres objetivos principales. Que una consiste en corregir externalidades. ¿Qué significa corregir una externalidad? Son impuestos que se cobran de manera directa o sobre bienes y servicios donde existe un costo social diferente al costo privado. Ejemplo, la venta de cigarros, ¿ya? Sabemos que el cigarrillo acarrea problemas a la salud de las personas, ¿ya? Por ello, los cigarros tienen un impuesto mayor, ¿ya? Un impuesto un poco más elevado, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso el Estado debe cubrir necesidades y problemáticas generadas por personas que vayan a fumar. Entonces, en este caso, se sube el costo o el impuesto de los cigarros para que el país recaude un porcentaje adicional y poder cubrir las necesidades generadas por los efectos del cigarro en la población. ¿Ya? Entonces, de esa manera, los impuestos corrigen externalidades. ¿Ya? Es donde eh, existe un costo indirecto social diferente al costo privado que me lleva a la producción, obviamente, y distribución del cigarro. Tenemos el proveer bienes públicos. Gracias a la recaudación de impuestos, eh, el país puede cubrir necesidades, ¿ya? Y proveer de bienes a una población determinada. De allí que los impuestos nos sirven para crear infraestructuras, centros de trabajo, centros de estudio, recreación, instalaciones, obviamente, que conlleven la atención digamos, y atender necesidades de la población propiamente tal. ¿Ya? Tenemos que puede cubrir necesidades para la niñez, los adultos mayores, las mujeres, grupos sociales que eventualmente tengan alguna necesidad del punto de vista básico, etcétera. ¿Ya? Entonces los impuestos me llevan al país a poder proveer todo ese tipo de bienes públicos como tal. Pero también conlleva la finalidad de redistribuir la riqueza. ¿Qué significa eso? Que permite que haya una distribución y una recaudación de manera equitativa en relación al gasto social y a cómo estos puedan financiar programas para cierto grupo de personas vulnerables, ¿ya? De allí que personas que tengan mayores necesidades propiamente tal, ya sea de pobreza, de inequidad, eh, digamos, de necesidades, de cubrir necesidades básicas esenciales, van a tener un mayor porcentaje digamos, de acceso a recursos, ¿ya?
generados obviamente por la recaudación de impuestos. Y quienes no tengan tantas necesidades, obviamente van a tener menos privilegios, digamos, en ese aspecto, ¿ya? Entonces, las funciones de los impuestos conllevan a corregir externalidades, proveer a la población de los bienes públicos y redistribuir la riqueza, digamos, en base a la necesidad del punto de vista social, conllevando en que el Estado siempre va a generar la obligatoriedad digamos, como objeto activo, obligar al sujeto pasivo, que en este caso es el contribuyente, a que pueda cumplir la respectiva determinación del pago de impuestos como de manera general. Eh, ¿Cómo se clasifican los impuestos? ¿Ya? Aquí tenemos los sujetos de impuestos, tenemos el sujeto activo, que en este caso es el Estado, y el sujeto pasivo, que son los contribuyentes. ¿Cuáles son los tipos de impuestos? Tenemos esta tabla gráfica, ¿ya? Donde clasificamos los impuestos de manera directa y de manera indirecta. Un impuesto directo se denomina como que afecta la obtención de la riqueza, ¿ya? Eh, en manos del sujeto que la obtiene, ¿ya? Mientras que los indirectos manifiestan riqueza o grava en base a ciertos bienes. En palabras simples, un impuesto directo está relacionado a quien lo genera propiamente tal respecto del trabajo que ejecuta. De aquí que el impuesto a la renta está dado por impuesto a las utilidades de las empresas, impuesto a las personas naturales, impuesto a las personas no residentes. ¿Ya? Las utilidades, impuestos a las utilidades de las empresas van a ser emanados o generadas en base a la actividad económica y a los fondos de trabajo que ésta utiliza, ¿ya? Impuesto a las personas naturales, tenemos el impuesto en este caso único de segunda categoría, que es el que hablábamos ayer, y tenemos el impuesto global complementario. Personas no residentes en Chile también tienen que pagar impuestos, que en este caso son impuestos adicionales, productos de percibir dineros por percibir dinero, digamos, chilenos, ¿ya? En sus cuentas personales, ¿ya? En cuentas que se les sean depositadas en cuentas personales de otros países, ¿ya? Entonces, los impuestos directos se generalizan en base a las personas que generan o deben cumplir el pago de tributos por generar una actividad propiamente específica, digamos, de un trabajo en particular. Los impuestos indirectos están relacionados a ventas, producciones y comercializaciones de bienes y servicios. Tenemos el impuesto a la venta de los servicios, que es el impuesto IVA, impuesto del valor agregado, que se le aplica a ciertos bienes o productos como bebidas alcohólicas, analcohólicas, importaciones de vehículos o productos suntuarios. Eso en cuanto a la venta en este caso, de productos o servicios. Tenemos impuestos específicos relacionados con cigarros o el tabaco o los impuestos al combustible propiamente tal. Pero te existen otra serie de impuestos que son complementarios, como impuestos a las estampillas, impuestos a los timbres, impuestos a los juegos de azar, a las herencias, impuestos a la ley de donaciones, impuestos generados del comercio exterior, etc. ¿Ya? Entonces, en el país existen dos grandes familias de impuestos: a la renta, ya, los productos o servicios que digamos que se comercializan. Ahora, la obligación tributaria está dada porque toda actividad económica que se genere va a generar una obligación tributaria tanto principal como accesoria. Y esto está relacionado en la forma en cómo se apliquen o digamos se
digamos, se cumplan estas obligaciones tributarias emanadas. Una obligación tributaria principal está dada principalmente por el pago de impuestos generados de sus actividades económicas. ¿Cuál sería una obligación tributaria accesoria? Las tramitaciones como presentar un documento, hacer inicio de actividades, timbrar boletas, o solicitar el timbraje de boletas, emitir documentos tributarios correspondientes, llevar una contabilidad, hacer las declaraciones en los periodos respectivos, digamos, o no, eh, o dar cumplimiento a procedimientos contables, no adulterando eventualmente la información contable generada dentro de un periodo respectivo, ¿ya? Básicamente, las obligaciones accesorias son como esos trámites generales que tenemos que hacer, ¿ya? Y la obligación tributaria principal está dada por el pago propiamente tal del impuesto que se genere en este periodo respectivo. De esta manera, la obligación tributaria, ¿qué es lo que persigue? Es poder establecer un vínculo jurídico entre el Estado y los contribuyentes, generando la presión o, digamos, generando la instrucción de obligatoriedad al cumplimiento tributario como tal. Ahora, ¿qué documentos tributarios son los que regulan estas actividades económicas? Hoy en día, por tener una contabilidad electrónica, los documentos tributarios electrónicos en la literatura se determinan como DTE, ya que es como la versión digital del documento electrónico que se emite hoy en día en el país y que tiene obviamente una base legal como instrumento público. Estos DTE se empiezan a emitir el año 2003 con la respectiva reforma tributaria y donde se instruye a través de una resolución exenta que se tienen que empezar a emitir documentos tributarios electrónicos tanto para emisores como para receptores. De allí que una empresa cuando empezó a comprar ya después con factura electrónica, ¿ya? Y cuando vendía también tenía que empezar a vender con factura electrónica. Y eso ha ido, digamos, generando que a través del tiempo eh, la obligatoriedad donde se promulga la ley 20.727, ya donde establece esto o se establece para todas las empresas del país. Hoy en día, los DTE existentes en el país están dados por facturas afectas y exentas, facturas electrónicas, guías de despacho, facturas de compra, liquidaciones de factura, notas de crédito, notas de débito y las boletas. Ahora, producto de esto mismo y producto de este proceso general y de esta forma gradual eh, en que se va desarrollando, ¿ya? Llega esta obligatoriedad después hasta las empresas que funcionen en el ámbito rural. De allí que se empezó a generar digamos, la obligación para todas las empresas. Y hoy en día ninguna empresa puede no estar ajena a lo que es la contabilidad electrónica, ¿ya? Donde producto de la pandemia también se vino a omitir toda tramitación presencial que aún eventualmente existía hasta un poquito antes de pandemia y se termina aplicando a las boletas electrónicas que tenemos hoy en día, ya con las maquinitas, pero también se deduce y se suprime cualquier tramitación presencial en la página, en la oficina del servicio, como es pedir un certificado, como solicitar timbraje de documentos, como
eventualmente hacer una solicitud administrativa, porque todo eso hoy en día se hace a través de la página del servicio. ¿Ya? Existen muy pocas tramitaciones que eventualmente uno puede ir a hacer al servicio propiamente tal, porque todo lo podemos administrar de la página. ¿Ya? Hasta, bueno, los inicios de actividades, las solicitudes de verificación de domicilio, las inscripciones para la contabilidad electrónica, el poder solicitar el certificado digital para la emisión de documentos electrónicos. Todo eso se hace a través de la plataforma, ¿ya? ¿Qué es lo que se persigue con los diferentes tipos de documentos? Que es cada actividad económica se emita el documento válido respectivo que respalde la operación comercial existente. Eh, y donde cada actividad económica también debe estar respaldada dentro del mes tributario en curso. ¿Qué significa eso? Que porque emite una guía de despacho en un mes, me obliga a que tengo que emitir la factura dentro del mismo mes. Situación totalmente distinta cuando teníamos una contabilidad manual, donde jugábamos eventualmente con los documentos electrónicos y veíamos si ahí facturábamos, no facturábamos la guía de despacho en un mes en específico, ¿ya? Entonces todo documento tiene que ser, que sea emitido en un mes X, ya tiene que ser respaldado después con su respectivo documento tributario y para hacer el respectivo cierre. Ahora, respecto a las boletas de honorario, ya que son los documentos tributarios que emiten los contribuyentes de segunda categoría, eh, las boletas se emiten o deben ser emitidas por prestadores de servicios, ya sea personas profesionales o no, que emitan una actividad económica del punto de vista intelectual y que generen o que les permita generar lucro, digamos, ¿ya? Ganar dinero o tener ingresos. La boleta de honorario, si bien es un documento que está regulado por la ley y servicio, tiene digamos, una connotación distinta desde el punto de vista de su emisión, ¿ya? De allí que esto garantiza que las personas que trabajan bajo esta modalidad tengan libre actividad del ejercicio, pero genera la obligatoriedad de pagar el respectivo impuesto de la boleta en en el, en el respectivo periodo, ¿ya? Ya sea tanto por el contribuyente que la emite como el contribuyente que la recepciona como tal. Eh, mm, 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 mm. Ahora, otra de las grandes como reformas que han habido en, en la normativa tributaria es lo que está dado por productos, digamos, en el tiempo de pandemia, que es el sistema eh, los sistemas de tributación que se generaron en esa instancia, ¿ya? Y principalmente hablo de los regímenes de tributación. Estos se establecen un poquito antes de pandemia, donde en su instancia de poder mejorar el sistema, digamos, electrónico y trabajar un sistema de tributación acorde a las empresas que les genere eventualmente, y por qué lo digo así, menos pago de impuestos, se establecen diferentes regímenes tributarios ajustados a ciertas condiciones de las empresas. Esos regímenes tributarios
se clasifican en cuatro tipos, ¿ya? Tenemos el sistema ProPyme general, el ProPyme transparente, el semi-integrado, que son como los últimos que se habilitaron, y tenemos el sistema de renta presunta o la modalidad de renta presunta. ¿En qué se diferencia uno del otro? Básicamente está dado por el tamaño digamos, y la envergadura, digamos, que tenga la empresa. Ejemplo, un sistema tributario que se denomina como pyme general, básicamente está enfocado para micros, pequeños y medianas empresas que tengan obligatoriedad de llevar eh, donde pueden llevar una contabilidad ya sea completa o simplificada, y donde están afectos a una tasa de impuesto del 25%. El pyme transparente, si bien también es para la misma cantidad de empresas, o sea, micro, pequeñas y medianas, eh, está abierto para personas que puedan residir o no residir acá en Chile, y la contabilidad eh, que lleva, digamos, tiene la posibilidad de optar de una, eh, digamos, tener una contabilidad completa donde declare o se pague por los ingresos que puedan ingresar o recibir, ¿ya? Versus el volumen, digamos, de venta propiamente tal que tenga. Ahora, un semi-integrado son para las empresas ya mucho más grandes, digamos, las grandes empresas, que se rigen bajo la determinación de impuestos bajo una renta líquida que se llama, y que están obligados a llevar una contabilidad completa donde su tasa impositiva es del 27%, ¿ya? Y donde, en este caso, los socios tienen que pagar tributos también de manera personal por retiro, por remesa o por redistribución, digamos, de las ganancias que puedan percibir, ¿ya? Profesora, disculpe que la interrumpa. De lo que está hablando ahora no hay PPT. Es que del régimen tributario se lo estoy mencionando de manera general para que tengan esto, Ah, ok. porque lo que pasa es que al hablar de tributaria es complejo, ¿ya? Entonces le estoy Mm, dando solamente digamos, como la descripción, digamos, de los regímenes tributarios. ya, ok. Y bueno, eso es el PYME, el régimen ProPyme general, ProPyme transparente y el semi-integrado, ya que son como la última organización, digamos, de los regímenes tributarios que se establecieron en el año 2020, ya, y que justo en el tiempo de pandemia ya empezó a aplicarse. Y tenemos la renta presunta, que en este caso es para pequeños productores que desarrollan actividades agrícolas o de la minería o del transporte, donde, donde existan ingresos que estén fuera de los tres marcos normativos generales, ¿ya? Al ser sus actividades productivas menores, ¿ya? Y donde eventualmente su capacidad productiva sea bastante mínima o bastante escasa, ya pueden optar a por una modalidad, digamos, de renta presunta, donde eh, en el ámbito, productivo, digamos, de venta, en el ámbito agrícola no puede superar las 18.000 UF de manera anual. En la minería no puede superar las 34.000 UF, y en el transporte no puede superar las 10.000 UF anual, ¿ya? Entonces, quienes tengan pequeñas actividades pueden llevar una contabilidad, en este caso simplificada, bajo el régimen de renta presunta, ¿ya? Donde, si bien sí puede comprar con documentos electrónicos, em, su declaración se hace de manera anual,
¿ya? O sea, todos los meses recibe su respectivo, va juntando, digamos, sus respectivas facturas o boletas, ¿ya? Y al final del año se hace digamos, una especie de contabilidad, de informe de contabilidad general, ya total, digamos, de todo lo que ha hecho dentro del año, y se hace su respectiva declaración. O sea, es un contribuyente, pero la obligatoriedad está de manera anual al principio de año, digamos. O sea, esto lo tienen que hacer terminado el año comercial, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre. Los contadores por lo general se dan 3 meses, ya enero, febrero, marzo, para poder hacer la respectiva declaración de renta propiamente tal también en abril, cuando son rentas presuntas. ¿Ya? Y existe otro tipo de sistema tributario, pero eso ya para entidades que no, no calzan en las anteriormente mencionadas, que es el sistema de no sujetos al 14 LIR. Y aquí calzan fundaciones, corporaciones o empresas que donde el Estado sea parte de ellas o el Estado contribuya en parte de, digamos, de su administración, pero estas no generen, digamos, lucro como tal, ¿ya? Son fundaciones y corporaciones como sin fines de lucro, ¿ya? Donde están en esta instancia. Entonces, hoy en día tenemos 3 sistemas tributarios que están obligados para todas las empresas, donde hay diferentes rangos de impuestos, ¿ya? ProPyme general, el transparente y el semi-integrado. Tenemos la renta presunta, que es para pequeñas actividades económicas, del ámbito de la agricultura, minería y transporte. Y tenemos el sistema de tributación digamos, de declaraciones para entidades sin fines de lucro, que es el sistema del, de los no sujetos a la 14 LIR, ¿ya? Así que, bueno, en el ámbito tributario es eso lo que conlleva, digamos, la respectiva normativa, ¿ya? Ahondar más en el ámbito tributario eventualmente les pudiese generar una problemática porque es complejo, ¿ya? Pero con esto yo quiero ya dar ya el cierre a lo que es digamos, el módulo de contabilidad básica, donde ya ustedes pueden tener una noción mucho más general y mucho más amplia de lo que conlleva la contabilidad de las empresas. O sea, por qué una empresa tiene que generar su respectivo inicio de actividad y por qué finalidad tiene el poder cumplir obligaciones tributarias mensuales. Ya hay todo un respaldo normativo legal que conlleva, digamos, la regulación de esto, y existen informes financieros que me llevan a la respectiva administración, digamos, de la empresa para poder generar estas respectivas obligaciones. No olvidar que todo informe financiero ya tiene un respaldo, ¿cómo le dijera? Un respaldo eh, más jurídico, ¿ya? Y que estos informes conllevan el uso, digamos, la administración de instrumento público, el cual las empresas deben mantener y resguardar dentro de sus registros propios, ¿ya? Los respectivos informes financieros siempre nunca van a ser documentos eh, que pasado un tiempo no vayan a tener validez, todo lo contrario, ¿ya? Toda información tributaria de una empresa debe a lo menos, o sea, información contable en general, que me, que me lleva a poder crear información y documentación tributaria, debe ser resguardado por la empresa a lo menos 5 años.
¿Qué significa eso? Una empresa no puede eliminar la información del año pasado o del año antepasado. Tiene que ser desde 5 años anteriores a 5 años, independiente del año actual. Ejemplo, estamos en el año 2024. Tengo que resguardar 5 años, o sea, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Eso es lo que dice la ley. O sea, desde el 1 de enero del año 2019, las empresas deben tener su información resguardada. ¿Ya? ¿Por qué? Para efectos de cualquier proceso de fiscalización, el Servicio de Impuestos Internos puede pedirme 5 años para atrás de información. Si a mí se me quema, se me pierde, se me moja, debo generar un informe al Servicio de Impuestos Internos y decir en qué condición o cuáles fueron las circunstancias de que se me perdió tal documento o informe contable. Ya sea libro, registro, balance, todo. ¿Ya? Hoy en día estamos en una modalidad electrónica, pero cierta información física debe también ser resguardada. Ahora, para efectos de el margen, porque siempre todo esto tiene un margen de vulneración, ¿ya? Yo siempre recomiendo de que las empresas no guarden 5, sino que guarden 6 años, por cualquier cosa, ¿ya? O sea, implicaría del 1 de enero del año 2018, ¿ya? Anterior del 2018, pueden votar, quemar y hacer lo que quieran con la información, ¿ya? Pero desde el año 2018 en adelante, tienen que resguardar esa información hasta que se cumpla, digamos, hasta que, ejemplo, eventualmente pasen los años cada año se vaya suprimiendo el último año o el año más antiguo. Entonces, los procesos, digamos, de resguardo de la información de una empresa no están dados por, por el proceso, digamos, de que termina un año y estoy listo y la información del año pasado no me sirve. Todo lo contrario, pues eso se tiene que resguardar, ¿ya? Eh, mm, 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 mm. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Tienen alguna duda? Mm. Es harta materia. Es que esto es más que nada, esto es más que nada analítico, es como para que ustedes vayan entendiendo a qué me lleva la contabilidad. Porque cuando empecemos el otro módulo, que es contabilidad avanzada, ahí vamos a trabajar directamente qué es un activo, qué es un pasivo, vamos a depreciar, vamos a hacer asientos, libros y todo ese tema. Ahí viene un contexto mucho más práctico, ¿ya? Pero acá lo único que persigo es que ustedes puedan, digamos, dimensionar a qué me lleva el tener que estar comprando con factura todos los meses, Es como toda la teoría. toda la teoría, ¿ya? Ya tratar en temáticas tributarias, propiamente tal, de la clasificación de los regímenes tributarios, de cuáles son las limitancias y todo, en este contexto es muy como sensible porque no lo van a entender. El ámbito tributario, hasta yo en lo personal lo manejo hasta por ahí nomás, no es mi fuerte el tributario. De ahí ya los auditores, los contadores generales, ellos sí ya tienen que trabajar al dedillo esto porque es parte, digamos, del trabajo diario que ellos aplican, digamos, que tienen que utilizar. O sea, al final es como todo esto lo último que fue como la legislación tributaria es como toda empresa se debería eh, regir. Exactamente, es por lo que se rigen las empresas. Va a depender, ejemplo, en el caso del tributario y dependiendo del tipo de régimen, va a depender mucho del tamaño de la empresa y
la estructura tributaria en la cual se desenvuelva. Digamos, qué tipo de inversiones tiene, a quién le vende. Obviamente, cualquier empresa del ámbito mediano o grande que eventualmente haga negocios con el extranjero ya pasa a trabajar, a ser parte del sistema semi-integrado. Pero por lo general las pequeñas, las empresas más pequeñas trabajan con el PROPYME general nomás. El PROPYME general que también está enfocado más a, a empresas pequeñas, donde la tasa de impuestos obviamente eh, es mucho menor en relación a los otros giros, ¿ya? Así que eso, estimados, bueno, no sé si, por eso le digo, ya con esto y doy por terminado el módulo de contabilidad. No sé cómo estamos con el tema de, esperen un segundo. La próxima clase, y les aprovecho de decir al tiro, ¿ya? Eh, yo les voy a dar las directrices el día viernes de la evaluación, porque la evaluación la tenemos para el día 15 de mayo. Entonces, el próximo viernes yo les voy a dar las directrices de la prueba, ¿ya? En un primer bloque y de ahí ya vamos a empezar con la contabilidad avanzada, ¿ya? Eso sería para el próximo viernes. Mm. Ahora, si hubiese alguna duda, alguna inquietud de algún tema en especial que quieran que eventualmente yo les pueda abordar, tienen que decirme en este ámbito. Profesora, una consulta. Profesora, Adelante. lo del ejercicio entran en la prueba. Nada de ejercicios dentro de la prueba porque es una prueba con modalidad, ¿cómo le dijera? Con modalidad de técnica, o sea, teórica. Teórica. Ah, ya, No entra ya, nada de ejercicio. ya. Por eso los Ah, ya. trabajo de manera mucho más práctica en clase, porque me interesa que los aprendan, digamos. Pero en la prueba no entra nada. Es como tener una noción de los ejercicios. Más que. Sí, sí, más que nociones que tengan el dominio del ejercicio, porque es parte de Ah, ya. sus situaciones cotidianas que van a tener que enfrentar, digamos. Por eso Ujú. le asigno harto tiempo a ese tipo de cosas, más que la parte analítica. La parte analítica siempre, básicamente leyendo o consultando, eventualmente me queda claro. Pero la Ya, parte cálculo siempre es un poquito más compleja en ese sentido. más complejo. Sí. Ujú. Sí. Gracias, profesora. Ya, ya. Para efectos de la asistencia, esperen un segundo. Ya. Les voy a tomar asistencia, les voy a mencionar a quien tengo presente, ¿ya? Y después me dicen si no he nombrado a alguien. Anechis Jean Luis, ¿ya? Está presente. Claudia Mena, Elizabeth Choque, Fernanda Pacheco, Ivana Cabrera, Jorge Jorquera, Lucía Ruiz, Margarita González, María Valenzuela, Marlene Cid, Olga Muñoz, Viviana Borges, Yasna Alviña, Yasna Duriao. ¿Alguien no nombré?
Bella Quincas, buenos días, buenas tardes. Quincas. Hola, profe Mayerlin Álvarez. Ahí Bella entonces está presente. Marjelin, Sí, Mayerlin Profesora, Álvarez. no escuché si Iván Cabrera me nombró. Marjelin está presente. Y Vania, si la dejé presente, pues que como participó en clase ya la puse presente. Ah, gracias. Ya, ¿alguien más que no haya nombrado para actualizar asistencia? ¿No? Entonces, ya. Con eso entonces la asistencia queda actualizada. ¿Ya? Entonces, para la próxima clase, repito, anótenlo por ahí para que me digan, porque si no me voy a olvidar, ¿ya? Voy a darle directrices de la evaluación en el primer bloque. Y si eventualmente tenemos algún tema pendiente que quieran que aborde en esa instancia, aprovechamos la instancia. De lo contrario, vamos a comenzar contabilidad avanzada. ¿Ya? Entonces, con eso estaríamos por el día de hoy. ¿Ya? Gracias, profesora. Ya, Gracias, Ivania, profe. que Lindo estés fin de bien. semana. Profesora, Gracias cuídese. Chao, igualmente. profe, gracias. Gracias, Esté bien. profe. Chao, chao.